noche a todos y todas, a todos. Espero que estén todos muy bien en sus países, en sus casas. Y es un honor y un placer estar con ustedes una vez más. Espero que hoy podamos trabajar algunos contenidos que son fundamentales para comprender nuestra realidad. Claro, en términos muy generales, un tanto abstractos una y otra vez, pero fundamentales para tenernos algunas herramientas o mismos recursos para interpretar una realidad local con sus características muy particulares. Estamos en países diferentes, estamos en toda Latinoamérica, pero bueno, es posible a partir de esta articulación entre la geología y la economía imaginarnos algunas estructuras teóricas para analizar esta realidad mismo con sus diferentes particularidades. En especial porque estamos casi todos y todas viviendo bajo una estructura capitalista neoliberal que explota Las todos formas los días nuestra familia, nuestra vida, nuestro tiempo. Y bueno, entonces como que sufrimos casi que las mismas cosas, no al igual, pero con un mismo contenido. Entonces espero que sea interesante y por supuesto estamos trabajando como que imaginando recursos para una lectura popular de la Biblia. Este es un recorte muy importante también. No es solo tratar de una economía o términos muy específicos, técnicos, ni la teología con toda su carga y tradición, sino articular estos dos campos con un objetivo. Tenemos herramientas para una lectura popular de la Biblia. ¿Cómo vamos a hacerlo? Esto es lo más importante. Entonces, voy a compartir algunas pantallas con ustedes. Eh, Soy brasileño, por lo tanto, muy probable que voy a cometer algunos errores ahí. Espero que sea comprensible, ¿sí? Entonces, vamos ahí. Voy a compartir unas pantallas con ustedes solo para tenernos algunas referencias, algunas imágenes, ver algunas cuestiones como que orientadoras para nuestra, como guía para nuestra discusión y en una y otra cita. La idea es en algunos 45 minutos, 50 que sea, porque la capacidad que tenemos de concentración, desarrollar algunos contenidos, discutir algunas cosas, presentar algunas cosas y cerrar con una lectura muy simple y muy rápida de un texto bíblico indicando algunos puntos a partir de la discusión que hemos desarrollado. Y al final tendremos las actividades en grupos con otro texto, no el mismo que voy a compartir con vos, sino que otro texto para hacer un ejercicio de discusión. ¿Sí? Bueno, gracias de pronto, desde ya, por su paciencia y por confianza también. Vamos a compartir las pantallas y bueno, uh, ya la ven, ¿está bien? Sí, ¿Sí? se ve perfecto. Gracias. Voy a solo organizar una cosa aquí para no tener problemas. Bueno, vamos a ver ahí. Bueno, entonces nuestro tema, nuestro gran tema es para entender los conflictos estructurales de nuestra sociedad. Aportes desde la economía y la teología. Es posible, sino probable, que algunos de nosotros y nosotras y nosotros tengamos ya algún contacto con este tipo de temática. Incluso si conocemos la producción teórica que se ha desarrollado en el DEI, en especial con Frank Hinkelhammer eh, y su trabajo que articula la economía y la teología. Pero vamos a partir de eso, tratar de algunos puntos fundamentales y quizás mismo para quien ya está, para alguien que está, o uno que está más acostumbrado, también puede ser interesante, o sea, algo como repetitivo, ¿sí? Entonces, incluso si alguien tiene alguna crítica o apunte, vamos a utilizar el chat y vamos charlando, trocando una y otra idea, cambiando una y otra idea que es importante. Pero esta articulación, esta conexión entre economía y teología no es obvia en un primer momento. Es algo que incluso se puede eh, par- aparentar, presentarse como extraño, como raro, porque son pocas personas que hacen eso. Quizás hoy es mucho más común encontrarnos gente que trabaja la economía y la teología o la religión y la economía, pero no necesariamente en una posición crítica, sino para la manutención del orden.
al menos nosotros tenemos visto en los últimos años algo muy novedoso, un fenómeno que es coach en pastores y liderazgos religiosos que combinan una propuesta financiera o de investimentos, de hacer aportes financieros aquí y ahí, y con su religiosidad al mismo tiempo, algo muy novedoso, pero lo tenemos y están trabajando. Pero desde un punto de vista crítico, es muy raro que encontremos quien haga este tipo de cosas. Entonces es algo que es muy importante para tratarlos. Y vamos a ver incluso porque eh, desde mi opinión, entonces, mi punto de partida, es algo fundamental. Sin la crítica o sin una posición que articule, haga la articulación entre la economía y la teología, nosotros tendremos una lectura que no toca algunos puntos básicos de la vida de todos y todas y todos. Y vamos a ver por qué. Bueno, para empezar, economía y teología, ¿en qué sentido? ¿Qué contenido tienen estos dos campos para nosotros en nuestra charla y nuestra discusión? Uh, para nuestra discusión vamos a comprender economía a partir o bajo estas dos definiciones muy simples, generales, pero que van a ayudar como guía de nuestra charla. Comprenderemos la economía como gestión para garantizar las condiciones de producción. Primero, bueno, ¿de qué estamos hablando entonces? Economía, cuando imaginamos una vez, escuchamos esa economía, el economista y tal, muchas veces imaginamos a alguien que está muy bien vestido, tiene una ropa muy bonita, tiene un gráfico atrás con una serie de números, estas cosas todas, un técnico muy especializado, casi que un sacerdote del mercado, que está explicando la cosa a la gente que no comprende qué es la economía. Entonces es algo que ya no queremos hablar al respecto. Imaginamos los gráficos, estas cosas todas. Pero no, gráficos, números, cálculos, toda la calculabilidad que es posible hacer, imaginar la destinación de aportes financieros, estas cosas todas, son herramientas, son instrumentos para organizar la gestión de nuestra producción. Pero no es la economía como economía. Este ámbito de la economía, de la orden de la casa o de la orden de nuestra comunidad que vive en un mismo local, cómo organiza la vida para que en el día siguiente no morimos, pero es posible permanecer, sostener la vida y seguir viviendo, es una gestión que dice que busca garantizar las condiciones de producción. Fíjate, nosotros tenemos como que para poder acá trabajar y charlar, cada uno en su país, utilizando estas computadoras, la internet, el wifi y toda esa cosa que no tengo ni idea de cómo funciona, de cómo que es posible que la electricidad llegue en mi casa, en tu casa, de que alguien está trabajando en alguna cosa que yo no tengo idea de qué está haciendo, pero apretando algún botón o alguna cosa así. Ahorita es posible que estemos ahí charlando, utilizando todos estos medios. Una red tan compleja de trabajos, tan compleja de actividades productivas, que nosotros muchas veces no imaginamos que estamos como que conectados a ella. Solo hacemos nuestra vida. Despertamos por la mañana, hacemos un café, un desayuno, tomamos un café o algo así, comemos, vamos a trabajar, trabajamos, volvemos a casa, estamos con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra familia, y bueno, pero no vemos que todo el trabajo social está fundamentalmente conectado y estamos en una red de actividades que funcionan para garantizar que estas condiciones de producir estén sostenidas, sean sostenibles, estén garantizadas. Entonces, la economía, esta gestión para garantizar estas condiciones. Tiene que llegar la comida a la casa de los trabajadores, porque si no, no pueden ir al día siguiente, producir y ser explotados, de ganar su salario y tener sus presupuestos, su renta familiar y todo lo demás. Si no tienen todo este orden de condiciones garantizada para la producción, no permanece la sociedad.
Entonces, economía será en este sentido, de garantizar las condiciones de producción. En un segundo punto, garantizar la reproducción de los factores de producción. O sea, cuando volvemos a nuestros trabajos al día siguiente, por la mañana, tiene que estar ahí la fábrica, la casa, todos los demás, tiene que estar los instrumentos, las herramientas que utilizamos para trabajar, y tiene que estar garantizado. Los materiales, la materia prima, el punto de partida para toda la producción tiene que estar garantizada. Tiene que estar ahí disponible para utilizarnos y mantenernos la producción y la reproducción. Entonces, en términos generales, así que trabajamos con la economía para no perdernos de vista para qué funciona, para qué sirve, cuál es la utilización necesaria de estos aparatos. ¿Para qué utilizamos la finanza, el dinero, el mercado, la bolsa de valores y todo lo demás? ¿Por qué utilizamos todo eso? Para garantizar las condiciones de producción y garantizar la reproducción de los factores de producción, incluso nuestra reproducción, en cuanto a personas que estamos trabajando, nuestros hijos y hijas, que serán la próxima generación que va a trabajar, y garantizar los factores de producción. En términos generales, de garantizar las condiciones para que la sociedad permanezca, no se destruya, no muera. ¿Sí? Entonces, economía en ese sentido nos ayuda a tener algún criterio para juzgar qué hacemos todos los días y cómo nuestra sociedad está organizando su propia manera de producir y sin reproducir. Bueno, es relativamente simple, pero muy importante, y vamos a ver por qué. ¿Sí? Y bueno, este cuate, Karl Marx, quizás ya lo tengo visto en algún lugar. En Brasil es muy común que tengamos visto en los últimos años, pero se nos ha demonizado. Pero eso es otro problema. Eh, Tiene una frase que como que ayuda a comprender muy bien de qué estamos hablando. Y la frase es, el supuesto de toda existencia humana, y por tanto de toda historia, es que las personas tienen que poder vivir para hacer historia. El supuesto de toda existencia humana y por tanto de toda historia es que las personas tienen que poder vivir para hacer historia. Mira, si no tenemos condiciones de vivir, no es posible hacer lo que hacemos todos los días. No es posible ni incluso aprovechar la vida. Estar con nuestros hijos, con nuestras hijas, poder aprovechar una buena película, poder escuchar una música, poder ir a la iglesia, estar culto. Si no tenemos condiciones para vivir, y las personas no tienen estas condiciones básicas para vivir, no tiene cómo hacer la historia. Oh, pero eso es tan obvio, claro, pero si es tan obvio, porque cuando miramos por nuestras ventanas y vamos a la calle, hay tanta gente que no tiene condiciones de vivir. Por lo tanto, no está haciendo historia. Bueno, si es tan obvio que es necesario condiciones básicas para que las personas puedan vivir, porque hay tanta gente que no tiene estas condiciones. Porque cuando organizamos nuestra producción para garantizar las condiciones de reproducción y todo lo demás, hay personas que no están incluidas, que no pueden tener una vida digna, que no pueden desarrollarse. Esto obvio, pero no es así, que la vida está siendo organizada y desarrollada en nuestra realidad hoy. Entonces, es muy importante hacer esta reflexión, que por veces puede ser simple o mismo un tanto obvio, porque al reflexionar el obvio, que no es fácil, el obvio no es fácil, decía un maestro que yo tuve, uh, esta reflexión nos ayuda a producir criterios para juzgar las acciones económicas de nuestro día a día. O sea, criterios para juzgar cómo estamos organizando en tanto sociedad nuestra vida para garantizar la vida de todos y todas, o mismo si no queremos que asumamos eso y por qué. Bueno, entonces solo voy a leer una vez más porque es importante la repetición y la mímesis para podernos sacar este contenido. El supuesto
de toda historia, de toda existencia humana y por tanto de toda historia, es que las personas tienen que poder vivir para hacer historia. Bueno, eh, esto es una estructura bastante simplificada, general, ideal, para que podamos imaginar o suponer cómo debería organizarse la sociedad bajo una organización capitalista de manera que fuera funcional, o sea, que no se destruya. Bajo una producción, un modo de una producción capitalista, todos los días nosotros hacemos casi que eso, que es un producto social total. Cuando realizamos nuestros trabajos, cuando consumimos los trabajos de otros, pero cada uno trabajando a su manera, produce un producto social total. Eh, baja el capital, eso baja la forma de mercancía, o sea, producimos productos sociales totales, pero que están a venta de manera individual para ser consumidos de manera individual por medio del mercado. Entonces producimos no para consumir, sino para, por medio del mercado, hacer el cambio y alguien va a consumirlo o no. ¿Qué va a hacer con la mercancía? Es otro problema. Pero hacemos este producto social total. Sea para que pongamos una vez, por ejemplo, yo estaba con algunos niños, algunas niñas, y que tenían como 6, 7, 8 años, eran 60, 70 niños, niñas, estábamos en algunas actividades y yo tomé una saca de arroz y los pregunté, ¿cuál es el valor de esta saca de arroz? ¿Cuál es su valor? Y empezaron a charlar sobre precios, ¿no? Entonces, tantos reales, tantos de esto, tanto aquello, los precios de la saca de arroz. Y yo, no, 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 no. ¿Cuál es el valor de esta saca de arroz? Entonces, no sé. Y yo dijo, bueno, mira, alguien tuvo que sembrar en una tierra, tuvo que tener cuidado con la tierra, con las plagas, tuvo que trabajar todos los días para que hubiera una cosecha. Y alguien ha hecho la cosecha. Y alguien ha transportado desde esta tierra para el mercado. Ha ponido esta saca de arroz de alguna manera en el mercado a disposición de sus consumidores, que van a pasar por el caja y van a pagar, hacer el pago por esta saca, llevar a su casa, alguien va a cocinar este arroz para que usted pueda comer. Mira cuántas manos ha pasado todo este proceso y a cuánta gente tú debes de tiempo de vida de cada una de esas personas para poder comer un tanto de arroz de esta saca. Mira el valor de esta saca de arroz. Es inmenso. Este arroz no es de alguien, sino que es parte del producto social total. Entonces, muchos trabajos articulados son, crean la posibilidad de tú comer, de vivir, de beber, de vestir, de hacer algo. O imaginamos aquí, por ejemplo, yo vivo en un apartamento de 34 metros cuadrados, bueno, no es posible sembrar arroz aquí. Entonces, no tiene sentido imaginar que cada uno va a producir lo necesario para sí mismo, sino que estamos en una sociedad compleja que hace un producto social total que se distribuye, y ahí sí, el segundo cuadrante aquí de este círculo, que va a ser consumido, pero no consumido solo individualmente, sino que es un consumo también social. O sea, serán pagos los costos de producción porque son necesarios ingresos suficientes para la manutención de nuestra vida como fuerza de trabajo y también la manutención de los medios de producción. Este consumo es consumo productivo, o sea, y reproductivo también. Es como que tenemos que tener los insumos o los contenidos suficientes para que la gente se reproduzca y para que los predios, los edificios permanezcan de pie, para que las máquinas estén funcionando. Entonces necesito de manutención, necesito de algunas cosas nuevas, la materia prima y todo lo demás. Entonces será consumido los pagos de producción, los ingresos suficientes para la gente, la manutención de los medios de producción, para que en el día siguiente la actividad
Una vez más, vamos a reempezar esta cosa toda. Vamos a reempezar. Bueno, entonces el producto total, un consumo social reproductivo que tiene dos funciones. La fuerza de trabajo, nosotros, el trabajo asalariado baja el capital, o sea, tú tienes ciertos pagos para poder vivir, idealmente, pagos suficientes para que puedas vivir y tu familia también. Porque yo tengo, por ejemplo, una hija de 4 años. El pago que yo y mi pareja conseguimos tiene que ser necesario para reproducir nuestra vida y la vida de la niña. Entonces, mira, es algo muy más complejo que simplemente imaginar que solo el salario, un pago por un valor de este pago tiene que ser suficiente para garantizar la vida de la gente. Y no solo individualmente, sino como familias, como comunidades. La niña, mi hija, necesita de una estructura básica para poder vivir y no está en relación con su trabajo porque no trabaja y no puede trabajar. Excepto si conoces John Locke, que imaginaba que a partir de los 3 años las niñas y los niños tenían que empezar a trabajar para aprender a ser operarios. Pero este es el problema. John Locke es otra persona que no es muy buena. Pero ahí estamos. Y después los medios de producción, que también tienen que ser sostenidos y desarrollados. Necesitamos de otras tecnologías, adaptaciones para nuevas condiciones de producción, de organización de la vida, o mismo ahora, como estamos en nuestro momento de adaptación de nuevas tecnologías para este ambiente que está en cambio, la naturaleza que está sufriendo y este cambio climático que estamos sufriendo, que ya vamos a sufrir mucho. Entonces, son necesarias nuevas adaptaciones, nuevos desarrollos de los medios de producción. Entonces, toda esta organización tiene que ser circular y es circular todos los días. Pero el problema es cuando realizamos este ciclo reproductivo, ¿estamos o no garantizando las condiciones de reproducción? Por eso empezamos, voy a regresar un poco, con esta definición de economía. Comprenderemos la economía como gestión para garantizar las condiciones de producción, garantizar la reproducción de los factores de producción. Si al realizarnos este ciclo, todos los días estamos destruyendo, por ejemplo, la vida de la gente y las condiciones del ambiente, no estamos garantizando la reproducción. Al revés, estamos destruyendo la posibilidad de manutención de esta reproducción, de este ciclo productivo. Entonces tenemos algún problema en nuestra gestión. Nuestra economía no está cumpliendo con su función básica. Si destruyemos la vida de la gente, no hay quien va a trabajar ni consumir. Se destruye este ciclo, mismo bajo los criterios capitalistas. Si destruyemos el ambiente, la naturaleza donde vivimos, la cual nos constituye en cuanto a seres vivos, bueno, destruyemos nuestra fuente de vida, entonces destruyemos y impedimos la manutención y gestión de este ciclo. Hay un problema económico fundamental. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Que en este ciclo ideal no está ocurriendo todos los días. ¿Cuáles son los problemas? ¿Dónde vienen? Algunas cuestiones para mantenernos en nuestra cabeza, por igual. Pero la idea es imaginar que este ciclo necesita reproducirse en cuanto a un ciclo económico, productivo y reproductivo. Y bueno, bajo el capitalismo, los medios de producción, o sea, lo necesario como herramientas y instrumentos sociales para la producción social, son organizados bajo la propiedad privada, o sea, tienen dueños y ejecutan su gerencia, la gerencia de los medios de producción. Si yo no tengo estos medios de producción, no puedo trabajar utilizándolos para producir o hacer parte de este producto total. Tengo que trabajar para alguien que los tiene. Pero eso es mucho más complejo. Porque si alguien es dueño de los instrumentos sociales necesarios para producción total, las decisiones de este alguien determinan la coordinación del trabajo social, determinan para dónde vamos, determinan qué haremos. Mira, no es solo una función como que, bueno, es malo aquel que tiene
los medios de producción, que son dueños, no, la cuestión es, sus decisiones afectan la vida de todos, porque coordinan a partir de su acción la producción social total. Este es un punto muy importante, porque así tenemos una división social del trabajo bajo la sociedad capitalista, que está organizada en términos generales, abstractos, solo para podernos imaginar muy bien cómo están funcionando las cosas, como que el capitalista, y vamos a comprender aquí, como el coordinador de la división social de trabajo o el grupo de élite que coordina la división social de trabajo, porque es el dueño de los medios de producción, concentra la producción social total, explota esta producción social total y tiene a partir de eso una función. Bueno, ahora que nosotros tenemos un tanto de capital, un tanto de producción, un tanto, vamos a ponerlo ¿dónde vamos a aportarlo? Esta función sería una función muy importante, fundamental para la vida de todos. Al que parece, hoy, cuando estos dueños aportan y realizan su función de coordinación social del trabajo, están realizando algo que destruye las bases de reproducción de la vida. Pero no solo ellos, porque mira el tamaño de esta pirámide, cómo está funcionando. Vamos a imaginarlas en términos ideales. Bajo el capitalista, nosotros tenemos los gerentes administradores, los CEOs de las grandes corporaciones que están gestionando las empresas, garantizando la tasa de ganancia que no se puede caer, sino que tiene que desarrollarse y garantizar las tasas de ganancia a partir de nuevos aportes y desarrollar tecnología, nuevos productos, en teoría y todo lo demás. Entonces, estos gerentes, CEOs que tienen grandes pagos, grandes salarios, pueden vivir muy bien. Muchas veces cuando lo miramos, imaginamos que son los ricos que dominan todo en el mundo, sino que no. Están bajo también, son los principales que determinan la función de la coordinación social del trabajo. Entonces, están ahí esos gerentes y administradores que buscan, por lo tanto, realizar su trabajo de manera óptima para que la tasa de ganancia esté garantizada y que el ciclo del día siguiente se sostenga. Bajo de ellos, nosotros tenemos otro grupo, y muchas veces estos dos grupos son llamados de clases medias, la clase media alta, la clase media baja, algo así, pero son los profesionales que tienen un trabajo calificado de manutención de nuestro sistema. Vamos a imaginar a alguien que sea un médico, que va, entonces, ¿por qué exerce la medicina? Bueno, para garantizar que la gente vuelva a trabajar lo cuanto antes, no se caiga enferma, imposibilitada de ser productiva. Entonces, mantiene la fuerza de trabajo actuante. O mismo un abogado, un juez, un promotor que sea, están trabajando para sostener el orden política de propiedad y todo lo demás. Y es garantizar que la ley valga para todos. Entonces, sostener este orden que está basado en la reproducción social, garantizar la vida de todos y tal. Entonces, son profesionales que muchas veces llamamos de profesionales liberales, mismo los profesores, los maestros, ¿qué hacen? Sino preparar una nueva generación de trabajo, una nueva generación de trabajadores. Están ahí en un proceso de manutención del sistema, en este sentido. Y tenemos, claro, medios, pequeños empresarios, ahí no los micro individuales empresarios, sino estos que tienen algunas fábricas que son tercerizadas de las grandes corporaciones, entonces piden bajos salarios y bajan los precios de las cosas. Los gerentes, administradores, y bajo de ellos los profesionales liberales, la clase media alta, la clase media baja, y ahí tenemos la gente, empieza una gran casta de trabajadores tienen trabajo calificado productivo, como los obreros, trabajadores asalariados de la industria, del campo, que necesitan de alguna calificación para ejercer su función, pero no tienen grandes pagos porque no es una calificación que tarda tanto para formarse. Y abajo de ellos, los trabajadores sin calificación, que están en servicios, trabajos reproductivos asalariados, como las empleadas que trabajan en la casa de la gente de la clase media alta, los
panaderos que están ahí, trabajando, construyendo sus casas y tal. Y son trabajos físicos muy fuertes. Pero aún más la gente, los trabajadores que no tienen calificación, que no están absorbidos por el circuito de producción, son subempleados o desempleados. ¿Y por qué miramos toda esta pirámide? Porque la manutención de esta producción circular requiere que toda la gente organice su vida de manera adecuada y armónica. ¿En qué sentido? El gerente, el administrador, necesita trabajar bajo la decisión del capitalista, pero el capitalista necesita trabajar para mantener el sistema. Al trabajando como coordinador, trabajando entre comillas, como coordinador de la división social de trabajo, utiliza criterios para ordenar la reproducción social. El gerente hace lo mismo, el trabajador liberal hace lo mismo y exige de todos los demás trabajadores que hagan todos lo mismo. ¿Y qué es eso? ¿Qué orienta, qué guía la vida de la gente? Criterios económicos básicos compartidos mientras nosotros. Criterio básico: coordinar medios para obtener un fin de manera óptima, de la mejor manera posible. ¿Qué fin en esto? Ganancia. Necesitamos, en cuanto a trabajadores y todos los demás, hacer lo mejor posible para garantizar las tasas de ganancia, para organizar la vida, para desarrollar lo máximo posible de dinero, de capital, de producción, aumentar la productividad, aumentar las ganancias. Perdón. Y entonces, todo el criterio de producción y reproducción social tiene como base un tipo de racionalidad y de manera de vivir que garantiza que todos nosotros imaginemos, en general, que es justo que se destruya las condiciones de producción y reproducción de la vida de la gente y mismo de la naturaleza. Mira, muchas veces las salidas que tenemos encontrado en nuestras discusiones sobre cómo reformar, mejorar la vida y todo lo demás, no, no hablan de cambiar la manera de producir, cambiar las metas y los objetivos de productividad del trabajo, del desarrollo tecnológico, no se habla de esas cosas. Entonces, en general es cómo mantener el orden como está, la búsqueda por las tasas el crecimiento de las tasas de ganancia, el desarrollo tecnológico, aumentar la productividad, aumentar todo y de manera que no destruya tanto el medio ambiente, que no destruya tanto la vida de la gente. Nunca, no, ¿qué locura es esa? Que no es posible imaginar otro criterio para organizar la vida. Que tiene que ser de esta manera. Y por supuesto que tendremos conflictos fundamentales en nuestra sociedad, porque en el límite, al paso que la gente va sufriendo más, empieza a tener que exigir de alguna manera medios de supervivencia. Entonces, por supuesto que hoy es muy común, vemos en todo el mundo, con el tipo de trabajo que tenemos tan informal, tan explotador, y la gente empiece a tratar de invencionar cada vez más nuevas maneras de protesta, de organización del trabajo y hacer algo, porque está muy difícil. Al mismo tiempo, aquellos que se beneficien y que tienen ventajas en esta estructura van a reaccionar en contra de la gente que exige un cambio. Y esta reacción viene con mucha fuerza, que viene para sostener algo que ya existe. En cuanto a la protesta, exige algo que no existe. Tiene que crear de la nada, entre comillas. Entonces, tiene tiempo, es muy trabajoso, muy difícil crear un mundo nuevo, pero la reacción es inmediata
y utiliza las instituciones vigentes, la reacción viene fuerte. Y ahí tenemos las situaciones de crisis que estamos en las últimas décadas, en los últimos años en especial, pero ahí está la gente que protesta y que alcanza algunos cambios, inmediatamente una reacción muy fuerte, muy violenta, que viene por la exigencia de manutención y gestión del orden. Entonces, bajo esta estructura, nosotros tenemos una exigencia por garantizar la vida de la gente y una exigencia por garantizar la manutención del orden vigente en la vida de la gente y el orden vigente. Esta es la base de nuestros conflictos. Y bueno, en este sentido, vamos a ver que es fundamental discutir y poner en cuestión los criterios racionales, los criterios de nuestra acción y los valores que están ahí. Y bueno, esos tres puntos, solo para podermos tratar de esos temas y empezar una discusión, una ronda de discusiones que son fundamentales para nuestra, recordando, lectura popular de la Biblia. Porque mira, estos temas afectan la vida de todos y todas y todos. Están nos afectando ahorita, en este momento. Entonces, vamos, porque muchas veces se habla del trabajo, del trabajador, como si fuese alguien que no nosotros, porque, pero somos nosotros mismos, que estamos ahí todo el día despiertando muy temprano, tengo que trabajar todo el día y llegar a la noche en casa, como ahorita he llegado en casa y toda esta carrera que tenemos, que es muy intensa, y afecta a todos nosotros. Entonces, son temas fundamentales para leer la Biblia de manera liberadora, ¿sí? Criterios racionales y valores. Mira, la decisión sobre el acceso a los medios de vida necesarios depende de la coordinación de la división social de trabajo. ¿Cómo es permitido que alguien tenga o no acceso a los medios necesarios para vivir y vivir bien? No es una decisión individual, ni solo de un grupo, sino que tiene que ver con la coordinación de la división social de trabajo, cómo estamos coordinando nuestra vida socialmente. Entonces, si alguien, como un vecino, una vecina, alguien que está en la calle, no tiene condiciones de acceso al contenidos básicos de reproducción de vida, no es algo que tiene que ver con un individuo, con un otro grupo, sino con nuestra coordinación de la vida social. Si no tiene arroz, es porque cómo estamos produciendo, distribuyendo y consumiendo la cosa, no es justo para garantizar la vida de estas personas o de estas personas o de grandes grupos. Entonces hay un problema fundamental en esta coordinación. Pero mira, no es solo quién lo coordina, pero cómo lo hace, cuáles son sus criterios, sus valores, su manera de actuar racionalmente. Y eso tiene que ver con toda la gente, no solo con uno u otro, sino que tenemos que reflexionar al respecto de eso. Como segundo punto, los criterios y valores que legitiman y guían la coordinación y mantenimiento de la división social de trabajo son fundamentales para decidir quién puede vivir y quién no. Entonces, en la manera que organizamos nuestra producción, reproducción, la manera de consumir y todo lo demás, para tener acceso a contenidos básicos de supervivencia, necesita de dinero. Dinero solo consigue si tiene un trabajo, pero un trabajo que debería para darle un pago suficiente para garantizar las condiciones de vida. Pero cuando miramos para la realidad, tenemos al revés, pagos que no garantizan condiciones de vida a la gente. Y mucha gente que ni pagos tiene, ni salario tiene. Entonces no tienen acceso a la base de vivir, al básico para vivir. Entonces tenemos una sociedad que organiza su producción y reproducción no para garantizar la vida y las condiciones de vida, sino para distribuir la vida y las condiciones de vida mediante pagos, mediante dinero. Entonces, lo fundamental no es una economía para la vida, sino una economía para mantenimiento de estas relaciones de cambio
con dinero. Por eso, cuando vamos a los periódicos, vamos a asistir a la tele, qué está ocurriendo y todo lo demás, cuando se habla de economía, aparece un cuate que está muy bien vestido y tiene una serie de números y habla del dinero, de la bolsa de valores, los gráficos y todos los instrumentos que son más importantes que las condiciones de vida de la gente. Está todo al invertir, está al revés, está de cabeza. Entonces, nosotros tenemos que comprender que estos criterios y valores tienen que ser cambiados, porque hoy el fundamental no es garantizar las condiciones de producción y reproducción de la vida, sino al revés, es manutención del orden. Entonces, cuando vamos a leer la Biblia, cuando vamos a leer los textos y tenemos algunos problemas, algunos temas, algunas cuestiones que tocan con la organización de la vida de un pueblo, de la vida de una familia, ¿cómo vamos a leer? O más, ¿cuándo vamos a leer un texto? ¿Cuáles valores sacamos de ahí? Valores que tienen que ver con manutención de la ley y del orden, o valores que contestan leyes y órdenes que no tienen como base la reproducción de la vida. ¿Cuál es nuestra mirada para el texto bíblico? Esto no tiene que ver solo con una idea, con una defensa de la vida que sea abstracta, vacía, o porque imaginamos que es bonito hablar de eso. Es una defensa de la vida, una defensa de las condiciones de vida, porque sin posibilidad de vivir no hay posibilidad de hacer historia. Sin condiciones de vivir no hay posibilidad de tener una espiritualidad sadía, saludable, que sea buena para la gente. Sin condiciones de vivir no es posible ir a la iglesia y tener un culto de manera plena, digna, no solo como un ritual, sino que celebrar la vida, porque si no tiene condiciones de vida, ¿va a celebrar qué? Entonces, estamos en acuerdo con eso, en contra en eso. Bueno, ya yendo para el final de nuestra charla, ¿qué tiene que ver entonces de economía y teología? En esta charla respecto de criterios, de manutención de la vida y todo lo demás. ¿Qué tiene que ver? Bueno, hay una definición que vamos a utilizar para teología, para esta discusión, articulada con la lectura popular de la Biblia. Entenderemos la teología como una construcción racional que medía nuestra relación con el mundo en la construcción y crítica de valores que garantizan justificaciones últimas y fundamentales de nuestra conducta personal y en comunidad. ¿Qué es eso? La teología, como esta construcción racional, no es hablar de un Dios o de una espiritualidad que está más allá en algún lugar en el mundo, afuera del mundo, sino que como disciplina, como una teoría que media, como mediación, como una construcción racional, que medía nuestra relación con todo, con el mundo, justificando o criticando determinados valores. Valores que garantizan las justificaciones últimas y fundamentales de nuestra vida. Bueno, ¿qué justifica que nuestro objetivo sea garantizar el aumento de tasa de ganancia? ¿Está basada en qué? Que cuando miramos para la vida, este objetivo está destruyendo las condiciones de reproducción social, es completamente irracional. Entonces, ¿está basada en qué? Hay algo mucho más profundo do que solo una técnica, sino que tiene que ver con estos criterios y valores que están más allá, en el sentido de que están mediando la interpretación del mundo y no tienen bases sino en una creencia de manutención del orden, una fe en eso, una fe en esta manutención del mundo. Y eso tiene que ver con el segundo punto, que es mirar el discurso teológico de manera que no sea un discurso sobre lo trascendental no humano, sino sobre lo que guía al humano en su relación trascendental con el mundo. Mira, el discurso teológico no como un discurso sobre lo trascendental que no es humano, sino sobre lo que guía al humano en su relación trascendental con el mundo que lo constituye y lo rodea.
Porque en este punto podemos criticar a esta gente, que no necesariamente tiene fe en algo que no sé, que esté más allá y sea trascendental, pero tiene fe en algo que no es humano, como el mercado. No es humano, es un producto de los humanos, pero no es humano. Y tiene fe en eso, tiene fe en el dinero, tiene fe en una serie de relaciones, de instrumentos y herramientas que en su realización de fe destruyen las condiciones de vida de la gente. Entonces, no es de eso que estamos hablando sobre esto que guía la relación trascendental con el mundo. Estos valores no están más allá, están aquí y están determinando sobre la vida de la gente. El coordinador social de trabajo, esto que está coordinando toda nuestra vida, estas relaciones, o mismo los gerentes, los CEOs, o nuestros vecinos, que muchas veces son trabajadores, no tienen los mismos criterios, los mismos valores. ¿Qué hacen? Tiene valores trascendentales, pero que están aquí, determinando la vida de la gente, determinando hoy nuestra historia. Entonces, son relación trascendental con el mundo que nos constituye, está aquí, en nuestra línea de horizonte, y no en otro lugar. Si tienen fe en el mercado, como si fuera algo mágico que destina la vida de la gente, bueno, tiene fe no es algo que está más allá, pero que está aquí y destruyendo o construyendo la vida de la gente, destruyendo la mayoría y garantizando un poco la concentración para la minoría, para los pocos poderosos de élite. Entonces, este es el punto. Teología en este punto, de esta manera, trae la gente para acá, trae la espiritualidad para nuestros días, para el cotidiano y no para más allá. Y esto es fundamental. Y no se pierde la noción trascendental, porque la creencia, la fe, los valores están en disputa, están en lucha. Y entonces tenemos que sacar criterios fundamentales a los cuales vamos a agarrarnos para no perder la vida. Y mejor, para que nuestros hermanos y hermanas no pierdan la vida, tengan vida y vida con dignidad. Entonces, en la lectura popular de la Biblia, vamos a tener lo siguiente. Bajo la articulación entre economía y teología, la lectura popular de la Biblia busca criticar las estructuras que impiden a los grupos humanos vivir su vida plena, denunciando los criterios y valores que guían y justifican el actuar de los sujetos en dichas estructuras y proponiendo nuevos criterios y valores en nombre de la transformación. Entonces, vamos a realizar lecturas que critican estructuras, pero no solo critican como una denuncia porque es malo, sino que critican las estructuras, impiden la vida de la gente, en defensa de la vida de la gente, y proponen nuevos criterios, pero no solo criterios en el sentido teológico tradicional, que es un criterio del más allá, que solo los creyentes lo tienen fe, sino que son estos criterios que tienen que ver con la vida de todos, que son trascendentales, pero que están aquí y determinados sobre la vida de todos. Estamos hablando de esta complejidad económica, de división social de trabajo, de producto social, de explotación de la gente, y estamos todos involucrados y relacionándonos uno con los otros. Entonces, esto es el... ¿Sí? Y para finalizar nuestra charla, yo he seleccionado un texto que me ha gustado mucho de trabajar por estos tiempos, que es un texto que está en Apocalipsis, del capítulo 21, versículo 22, hasta el capítulo 22, versículo 4. Es muy interesante, porque cuando asumimos este criterio, podemos percibir algunas cosas que en un primer momento no parecen ayudar. Mira, es el final del libro de Apocalipsis y el profeta, el apóstol Juan, como tenemos en nuestra tradición, tiene su visión de la ciudad de Jerusalén, de la nueva Jerusalén. Es una visión utópica de cómo será el reino de cielos y todo lo demás. Y mira los contenidos que nos trae. No vi ningún templo en la ciudad. Para mí ya es muy interesante que sea un texto religioso indicando que la nueva Jerusalén no tiene templo. Imagino que sea una idea ahí para pensar algunas cosas. No vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son un templo, son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbre. En la primera vez que yo he leído, ¿qué
este punto del sol, de la luna, que no alumbre y no comprendía, pero vamos a hacer un pequeño comentario. Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Mira, las naciones van a esta ciudad, los reyes entregan sus espléndidas riquezas, o sea, los reyes ahora están desposeídos, no tienen más sus riquezas, no tienen más su poder. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues ahí no habrá noche, una vez más. No tiene sol, no tiene luna, no es necesario que esté alumbrado la cosa, no habrá noche. Bueno, y llevarán a ella, a la ciudad, todas las riquezas y el honor de las naciones. Entonces, no solo los reyes, sino las naciones. Riquezas, un honor, una vez más, llevarán ahí a esta nueva ciudad. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes. Idólatras como aquellos que exigen pagos para la manutención del ídolo, y esos pagos en general son la vida de la gente. Entonces, bueno, no estarán ahí, ni los farsantes, ni aquellos que hacen engaño por medio de la religión y la organización de la vida de la gente, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. Mira cuántas veces hablan de vida, de un río, algo fresco, algo nuevo en el medio de la ciudad. O sea, la calle principal tiene un río, algo muy bonito, muy fuerte, que tiene que ver con agua, con vida, una vez más. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. Mira qué bonito. El árbol de la vida que produce 12 cosechas al año, una por mes. Está garantizada la vida de todos, todo el año. Y ahí al árbol de la vida, en el río de la vida, en una ciudad nueva que no necesita del sol ni de la luna, no necesita ser alumbrada, no tiene reyes, no tiene estas riquezas más, porque están ahí toda la ciudad, pero no tiene dueños esta riqueza. Y vamos a ver. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Las hojas son para salud de las naciones. Está garantizada la comida, está garantizada la salud. No hay riquezas de uno u otro, sino que están en la ciudad. ¿Qué ocurre? Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán. Pero ¿quién son sus siervos? Sino toda la gente que ha ido a la ciudad. Las naciones, los reyes, todos han ido a la ciudad. Y estos siervos adorarán a Dios y al Cordero. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Entonces van a ver y tendrán su nombre. Entonces, bueno, están ahí todos, viviendo juntos, tienen la misma cara, la misma cosa en la frente. ¿Qué está ocurriendo? Una vez más, ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara y ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará. Y al final, y reinarán por los siglos de los siglos. Y la pregunta es, al final, ¿quién reinarán por los siglos de los siglos? Y en el texto, cuando voy a leer, incluso en el original, son los siervos. En nuestra ciudad, los siervos de Dios y del Cordero reinarán. Mira la inversión de criterios y de valores. Si en nuestro tiempo y en el tiempo de Juan, los reyes tenían la riqueza y el poder, en nuestra nueva ciudad, la riqueza y el poder son distribuidos, son dados a Dios que va a cuidar. Si ni todos tienen comida y ni tienen salud en nuestra ciudad, tienen los árboles que garanten la comida, la salud y todo lo demás. ¿Y quién reinaron? A todos. Hay una autogestión y autoorganización de esta ciudad. Es que no hay reyes ni siervos, sino que los siervos reinan, o sea, se autoorganizan y viven de una manera comunitaria, sin reyes, con naciones hermanas, que ahora todos tienen su frente, el mismo nombre y están haciendo y viviendo como hermanos. Este tipo de lectura es posible cuando empezamos
estar en búsqueda de la defensa de la vida de la gente, invirtiendo los criterios de la orden que tenemos hoy, que es completamente al revés. Entonces, queda una discusión muy importante con respecto a la lectura popular de la Biblia, que articula economía y teología, que no es solo hablar cuando aparece el nombre del dinero, de la riqueza, pero la organización de nuestra vida. ¿Nos excluye o no? ¿Garantiza la vida de la gente o no? Tiene poder y quién no? ¿Quién decide por la vida de los otros y quién no? Entonces, creo que y espero que te haya sido muy interesante algunas cosas, unos apuntes y ya cierro por aquí. Gracias todo y todes y ahí estamos.